Bueno, buenas noches a todos otra vez. Buenas noches desde nuestra casa, a ti que nos escuchas y que nos acompañas por redes sociales. En este miércoles de enseñanza, hoy seguimos con el tema de este mes que ha dado para ir agregando, y el Señor nos ha podido ir dando la bendición de ir extendiendo lo que nos ha dado directamente a nosotros, a esta iglesia y al cuerpo que nos acompaña, porque el tema de todas las cosas que Dios nos permite vivir, como lo dice Romanos, a los que lo amamos, primera condición, a los que no lo aman, esta condición no aplica. A los que le amamos, todo lo que nos pasa para bien. Eso ya lo hemos entendido profundamente. Pero específicamente, en este tiempo que estamos viviendo, lo que nos pasa a los hijos de Dios, nos pasa con un bien específico. El que seamos entrenados y formados para el término de este tiempo y el comienzo del tiempo nuevo. La Biblia, como ya lo hemos platicado, nos habla acerca del fin de este siglo, no del calendario humano, sino del calendario de Dios. Y como lo hemos visto interpretando la Escritura, estamos muy cerca de, ya lo sabemos todos, tú y yo no estamos siendo preparados para el examen final. Estamos presentando el día de hoy el examen final. Y el día que Cristo venga, el día que termine este siglo, lo que se va a vivir es la entrega de las calificaciones. El Señor nos avisó todo lo que íbamos a vivir en este tiempo a través del desarrollo de la palabra. Y hay ejemplos muy claros, como el libro del Éxodo, donde se nos enseña la manera en la que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud autoimpuesta que ellos mismos eligieron en Egipto. Hemos ido estudiando todos los procesos, hemos ido estudiando las plagas o los milagros que el Señor provocó para demostrar su poder y para ir entrenando al pueblo para su liberación. Hemos visto a través de estas semanas y de estos días cómo el Señor está utilizando este tiempo para formarnos. Esta pandemia, estos tiempos son una bendición para los hijos de Dios. Porque las pruebas, las aflicciones vienen dentro del paquete de las bendiciones que nos provocan depender de tal manera del Señor que nosotros tenemos que morir día a día a nuestras propias maneras de pensar y decidir para poder dar paso a lo que el Señor quiere en nuestra vida. Como todos los días morimos, el día que venga Cristo o que nos toque la muerte física, a ti y a mí no nos va a parecer nada extraordinario ni nos va a asustar, porque hemos estado entrenando todos los días para morir a nosotros mismos. Cada que tú decides hacer la voluntad de Dios en tu vida, en cada momento que tienes que tomar decisiones, es decir, todo el día, todos los días, cada que tú optas por la voluntad de Dios, estás decidiendo morir a ti y dando paso a que se haga vida la voluntad de Dios en tu vida. Hemos estudiado cómo el enemigo, de manera sublime, de manera muy suave, trata de desenfocarnos de este propósito. Muchas veces hemos hablado del verdadero objetivo por el cual nosotros servimos a Cristo. ¿Y qué es lo que esperamos? Y hemos podido concretar que los hijos de Dios lo que buscamos es poder vivir una vida eterna con Jesús. ¿En el cielo? No, porque el cielo es un lugar temporal. Queremos vivir una vida eterna con Jesús en esta tierra que va a ser una nueva tierra con un cielo nuevo. Cuando vamos juntando todos los pedazos y vemos la historia en Éxodo, en donde Faraón representa a Satanás, en donde Egipto representa al mundo, en donde el pueblo de Israel somos nosotros, que estamos viviendo muchas de las plagas y muchas de las pruebas que el Señor ha puesto sobre esta tierra.
y que puso sobre esa tierra. Con la diferencia que los hijos de Dios sabemos que tienen un propósito y que estamos protegidos por Él. Ahora bien, durante el desarrollo del tema del día de hoy, vas a recordar cómo ya hablamos de que Satanás y nuestros enemigos en lo general, que todos sabemos son el mundo, Satanás, y nuestra propia carne, que es la más peligrosa, tratan primero de detenernos, luego de distraernos o enredarnos, y después de fragmentarnos. Lo vamos a tomar. Y vamos a ver la cuarta estrategia y última del enemigo, que se ve en el libro del Éxodo, para que tú veas y te maravilles y te impresiones cómo algo que pasó hace miles de años es el espejo de lo que iba a pasar en este tiempo. Eso es lo que le da certidumbre a la Biblia a los ojos de los que vivimos y creemos la palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a ver este tema, el ministerio de Judas, o bien la persecución de la iglesia. El tema central está basado en el versículo 1 y 2 del capítulo 17 de Lucas. Pobre de aquel que sea tropiezo. El enemigo está en casa. Y el Señor específicamente ha diseñado que el enemigo, pueblo de la iglesia de Dios, está dentro de tu casa. Recordamos, si ustedes hacen un poquito de memoria, que el Señor nos está formando en este tiempo a través de estas pruebas, manteniéndonos firmes en cada una de las cosas que muchas veces no queremos hacer, pero que sabemos que debemos de hacer, con el objetivo de que tú y yo seamos entrenados, y formados como personas realmente diferentes. Como Juan dice, la siguiente por favor: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Recordamos que una persona que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo es una persona diferente en este tiempo. Porque la tradición, Satanás, este mundo nos enseñan a amarnos más a nosotros mismos que a cualquier otra cosa. Por eso los hijos y las hijas de Dios somos distintos, somos diferentes. Porque este tipo de pruebas nos hacen amar más a Dios y más a nuestro prójimo. Esa es la clave. Estamos siendo formados, estamos sembrando, para poder cosechar. Muchas personas piensan que este es el tiempo de la cosecha y no. Para los hijos de Dios es el tiempo de la siembra. Nosotros sembramos obediencia para cosechar vida eterna. Esa es la promesa de Dios, una vida eterna con Cristo. Amén. Entonces, cachetón, seguimos viendo cómo en la siguiente, el propósito de Dios para este tiempo es que a través de la prueba nosotros nos mantengamos fieles. Cuando tú y yo hacemos un propósito de crear un hábito para mejorar nuestra vida, imagínate cualquier tipo de hábito, la clave es mantenerte fiel al propósito para poder lograr el objetivo. El propósito no es el objetivo. El propósito viene del proponer, poner por delante. Son los pasos a seguir para poder lograr el objetivo. El objetivo de Dios que está formando con nosotros es el que, a pesar de la prueba y de lo que estamos viviendo, tú y yo nos mantengamos fieles a Él. Dice Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a todo lo que nos está pasando. Hermanos amados por el Señor, de que Dios les ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerda que la fe en la verdad significa la confianza de creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Por eso la vivimos y por eso la practicamos. La Biblia tiene miles de promesas para nuestra vida. Cada promesa tiene una condición anticipada. Si tú cumples la condición, viene la promesa. El religioso quiere la promesa antes de cumplir la condición. Los hijos de Dios nos mantenemos fieles aún en este tiempo, porque sabemos que la promesa del Señor se va a cumplir si tú y yo hacemos antes nuestra parte. ¿Qué necesitamos? Durante el entrenamiento, durante el examen, mantenernos firmes. Amén.
Luego entonces, cachetón, podemos ver que hoy estamos viviendo precisamente en el tiempo en donde Cristo viene por su iglesia, en donde estamos muy cerca de que todo lo que conocemos deje de ser como tú y yo lo vivimos y lo entendemos. Viene el tiempo en el que Dios viene a rescatarnos y a rescatar específicamente a aquellas personas que han vivido una vida de arrepentimiento. Entendemos a través de la palabra de Dios que una vida de arrepentimiento es una vida en donde logras ver las cosas como Dios las ve, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Pero no solamente tú logras entender, actúas en consecuencia. Hemos entendido que la palabra de Dios nos enseña que la palabra arrepentimiento significa entiendo lo que no debo de hacer y renuncio a seguirlo haciendo. Recuerda cómo hemos platicado de todos los tiempos del pecado, pasado, presente y futuro. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Cristo borró todos nuestros errores pasados. Pero los pecados presentes y los futuros que serán perdonados serán únicamente aquellos que reconocemos y a los cuales renunciamos. Tú puedes decir, Señor, me arrepiento de ver pornografía, no lo vuelvo a hacer. Y si el día de mañana o en un mes lo vuelves a hacer, el pecado que se te perdonó hoy por el arrepentimiento y la convicción de que está mal lo que estabas haciendo, no se perdona cuando tú vuelves a cometer ese pecado que prometiste no volver a hacer. En el derecho humano se le llama retroactividad. No te pueden exigir algo que ya pasó. Si alguien te sentencia y te dice, eres inocente, no se te puede volver a juzgar por ese tipo de situaciones. Tampoco se puede regresar lo que ya pasó. Es decir, si tú hoy ves pornografía y te arrepientes de corazón, el Señor perdona el pecado actual. Pero si el próximo mes la vuelves a ver, el pecado que cometiste hoy más el del próximo no quedan perdonados, porque no hay retroactividad. El Señor lo que quiere es ver como cuando te equivocas, tú decides enmendar o corregir en el siguiente paso. Dios sabe que te vas a equivocar. Lo que a Él le importa es lo que vas a hacer después de equivocar. Gracias a este tipo de enseñanzas, como la que vemos en el libro del Éxodo, en donde el pueblo no le creyó a Dios y fue y se autoesclavizó en Egipto. El pueblo después se arrepiente y pide la ayuda de Dios. Y cuando Dios logra sacarlos, hoy vamos a ver lo que pasó. Amén. ¿Me pueden pasar mi teléfono, por favor? La que sigue, por favor. Dice la Biblia que nosotros no somos de este mundo. Gracias, Bella. Aquí hay. Dice que estamos en el lodo, ¿ya lo conoces? La frase. Pero no nos embarramos del mismo lodo, ¿lo recuerdas? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si tú fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no eres del mundo, antes Cristo nos eligió, antes que al mundo, por eso el mundo nos aborrece. El pueblo vivía en Egipto, pero no formaba parte de Egipto. Tú puedes recordar cómo todas las plagas que cayeron sobre Egipto, en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo país y hasta en la misma calle. Después de las primeras 2 plagas, las siguientes tocaron al pueblo de egipcio, pero no tocaron al pueblo de Dios, viviendo en el mismo ciudad y en la misma calle. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hacer entender que aunque estemos en el mundo, tú y yo no debemos de formar parte de este mundo. ¿A qué se refiere? Tú y yo heredamos tradiciones y heredamos cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos y en general de nuestros ancestros. Pero el Señor quiere que rompas con todo eso y decidas optar por Él y no por lo que se te ha enseñado o por lo que se te ha heredado. ¿De acuerdo? Luego entonces, cachetón,
Hoy vivimos el tiempo del Espíritu Santo en donde se comparte el Evangelio y estamos en la frontera en donde viene el juicio de Dios. Recuerda que el juicio de Dios tiene como resultado después la ira de Dios. El juicio es la evaluación de Dios que estamos viviendo en este tiempo. Y después viene la ira de Dios, ejemplificada por el diluvio o ejemplificada por cualquiera de las plagas que cayó. Porque cada que Dios hacía un juicio sobre Faraón y sobre Egipto, que le prometían a Moisés, ahora sí te dejamos ir, cuando Dios cumplía su parte, Faraón se echaba para atrás. Y en consecuencia venía la ira de Dios. Es decir, una directa consecuencia de Dios para su vida. En forma de langostas, en forma de piojos, en forma de muerte de su ganado, etcétera, etcétera. Pero cada que Faraón prometía y no cumplía, el Señor hacía un juicio y venía una consecuencia. Tú y yo tenemos que entender que para los hijos de Dios funciona exactamente igual. Hoy estamos empezando a experimentar lo que va a ser el rescate de Dios por su pueblo en este tiempo. Pero cuando Dios va a rescatar, previamente se generan una serie de pasos. El domingo veíamos cómo primero, antes de que murieran todos los primogénitos de Israel, primero se ofreció el sacrificio, se celebró la Pascua y después vino la muerte, la ira de Dios sobre los primogénitos. Hay un proceso. Primero se dio la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Después hubo una protección sobre cada puerta de cada familia en Israel. Hoy cada puerta está representada por tu corazón. Y si tú permites que la sangre de Cristo gobierne sobre tu corazón y entregas el sacrificio de obediencia que Dios te está pidiendo, que se traduce precisamente en este cuerpo, yo me dedico a obedecer lo que Dios dice que yo debo de hacer. La sangre marca mi corazón, marca la puerta a mi alma, y el Señor protege de todo lo posterior que va a pasar, siempre y cuando yo haya obedecido su palabra. No como Faraón que decía, sí, que mate a las ranas y los dejo ir. Se mataron a las ranas y no lo dejó ir. Pasaron los piojos, pasaron las vacas, pasaron la tormenta de nieve, de granizo y de fuego, y el Señor prometía, Faraón no cumplía, y después venía la ira de Dios. Amén. La que sigue, por favor. Ahora sí, te tengo que hacer este resumen para que podamos entender el punto del día de hoy, que es muy concreto. ¿Cuál es la estrategia del enemigo para evitar que Dios te rescate a ti como parte del cuerpo que va a salvar? Primero, el enemigo busca detenerte. Puedes seguir portándote mal, pero ve a la iglesia, no pasa nada. Oye, no pasa nada si ves pornografía, si adulteras, si robas, si matas, si no amas a Dios sobre todas las cosas, o bien si no honras a tus padres. El enemigo trata de detenernos. Como Faraón le decía al pueblo, no se vayan, ofrezcan sus sacrificios aquí, pero como yo digo, no como dice su Dios. Su Dios quiere sacrificios, ofréceselos. Ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora 2 minutos al día antes de empezar y 2 minutos en la noche. Ora poquito, no seas fanático. Antes ibas media hora a misa, ahora vas 3 horas a la iglesia. A veces algunos van 6, 7, 2 días a la semana, y luego vas y compartes a una casa y oras en la mañana a las 7 y a veces a las 11, y cuando no se te olvida también a las 3 de la tarde, y cuando no se te olvida también a las 9 de la noche. Pasa, sucede. ¿Cómo estás orando tanto? ¿Para qué? No seas religioso. Poquito. Para que no te metas mucho y no te fanatices. Primero el enemigo te trata de detener.
luego te trata de enredar, te trata de confundir, diciendo, oye, ¿qué tiene que se casen dos hombres? Estaría bien que los baños en las escuelas primarias y secundarias ya sean unisex, hombres y mujeres el mismo baño. El enemigo empieza a meter duda. En California aprobaron una ley en donde puedes ir a la iglesia, pero no hay que cantar sin alabanza, para que no salga líquido de tu boca y no se contagie a alguien. El enemigo nos trata de enredar. Dice la Biblia que le trata de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Después, igual que lo hizo Faraón, bueno, sí vayan, pero dejen aquí a sus mujeres, a los niños y a los ancianos. Y en la siguiente promesa, sí vayan, pero déjenme aquí a las vacas y a todo su ganado. Confundir. Vayan a ofrecer sacrificios, vayan a la iglesia, pero te puedes ir al antro un día antes, no pasa nada. Puedes seguir hablando aquí en la iglesia de una forma y en tu casa de otra. No pasa nada tampoco. De todos modos te vas a salvar, Cristo ya pagó por ti. El enemigo trata de enredar. Y la tercera estrategia, si lo recuerdas, es la de fragmentar. ¿Fragmentar qué? Familias. Porque si rompe la familia, rompe la sociedad. Pero después de esta tercera estrategia, viene la cuarta que en el mismo libro del Éxodo está marcada. Cuando el poder de Dios fue tan determinante que Faraón y su pueblo ya no pudieron hacer nada, el mismo pueblo le pide a Faraón, por favor, ¿no has visto que ya nos destruyeron? Y le dice, déjalos ir. Faraón, después de la muerte de los primogénitos, llama de noche a escondidas para que no se viera su rendición a Moisés y a Aarón. Igualito que el día de hoy Satanás trata de hacer que pase toda buena obra del cristiano en esta vida. Que no se note, que no se publique, hay que demeritarla. ¿De acuerdo? Y cuando Faraón les dice, váyanse, el pueblo sale victorioso, sale con la recompensa que se habían ganado como Dios lo prometió. No solamente los liberas, sino cada persona le tiene que dar sus objetos de valor para que el pueblo no se vaya sin nada. Y después de eso viene la cuarta estrategia, cachetón, o Pepe, la que sigue, por favor. La que sigue. El pueblo es perseguido. El pueblo de Dios comienza desde el principio de su libertad a sufrir persecución. Yo quiero leerte lo que dice la Biblia. No me le muevas allá, Pepe, please, acá lo ponemos. Dice la Biblia en el mismo Éxodo, en el capítulo 14, que cuando salieron de Egipto llevaban un tiempo de ventaja. Dios vuelve a endurecer, a influenciar el corazón de Faraón. Y Faraón reacciona y dice, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? ¿Ahora quién va a trabajar? ¿Me explicó? ¿Ahora quién va a hacer todo lo que ellos hacían? Y en ese momento Faraón dice que toma a 600 de sus carros más eficientes. El 600 tiene un número muy específico, tiene un significado muy específico para todas las personas. En la numerología, el 600 representa unidad. Unidad familiar, plenitud, logros en las empresas. Tiene un número el 600 muy especial. Entonces, la Biblia nos enseña que el enemigo, unido con un solo enfoque, fue a tratar de recuperar al pueblo que le habían dado libertad. Pero estadísticamente, por sentido común y por matemáticas, el pueblo llevaba tanta ventaja que no lo iban a alcanzar. Y Dios envía una orden a Moisés y le dice, diles que den la vuelta
y se estacionen a acampar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios provocó que el enemigo alcanzara a su pueblo. Los religiosos pueden decir, ¿a qué está jugando Dios? ¿Para qué nos hace salir y luego nos frena para que nos alcance? Cuando Faraón se hubo acercado, dice Éxodo 14, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. ¿Qué provocó Dios? Primero, al permitir que los alcanzaran, al provocar que los alcanzaran, que el pueblo no olvidara quién los había sacado y quién era su única opción. No sé si te suene a tiempos de pandemia, pero después se pusieron un poco locos y voltearon con Moisés y le dijeron, ¿no había sepulturas en Egipto? ¿Para qué nos sacan de Egipto para matarnos aquí? ¿No era mejor morir allá? Porque mejor entonces nos es regresar a nuestra vida pasada desobedeciendo a Dios, haciendo lo que nosotros queríamos, siendo esclavos de Satanás. Es mejor eso que venir a morir en el desierto, porque no estaban entendiendo el plan de Dios. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman y estén firmes. Ojo, por favor, versículo 13 de Éxodo 14. No temas, mantente firme en este tiempo. No te regreses a lo anterior. Sigue creyéndole a Dios y a Dios se le cree obedeciéndole. Y verán la salvación que Dios tiene para ustedes. Y verán la salvación que Dios tiene para ustedes. Jehová peleará por ustedes y estarán tranquilos. Y después de esto, el que sigue, por favor, cachetón, dice, uno antes, cuando el rey de Egipto supo, ojo, que los israelitas estaban escapando, dijeron, observa los detalles que te estoy marcando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Ahora vamos a tener que trabajar. Y eso es un castigo, porque estamos de acuerdo que el trabajo es un castigo. Y los egipcios dijeron, nuestra vida de comodidad se acabó. Y así como se arrepintió 10 veces, Faraón se arrepintió la 11ª, pero no porque él quisiera. Todas las veces Dios provocó que Faraón no cumpliera su promesa. Entonces, ¿Dios estaba contra su pueblo? No, Dios estaba entrenando a su pueblo. Duele todos los días el cuerpo cuando vas al gimnasio. Y aún después de un tiempo sigue doliendo. ¿Por qué nunca deja de doler? Porque el dolor tiene como propósito también dar un crecimiento después de haber soportado el dolor. Cuando el pueblo escucha que Moisés le dice, mantente firme y verás la salvación. Ojo, Dios te va a salvar. ¿Pero de qué los iba a salvar? ¿De morir en ese momento? No. Los iba a salvar de morir en Egipto, de morir en el mundo, alejados de Dios y de vivir una vida eterna separados de Dios. De eso los iba a salvar. Y viene, por favor, la que sigue, uno de los versículos que más me gustan a mí en la Escritura. Y cuando se acabaron de quejar y Moisés de tratarlos de controlar, Dios les dijo a través de Moisés, diles que dejen de orar y se pongan a, ¿qué dice ahí? La Biblia dice, diles que ya no clamen tanto, que ya no griten tanto, que ya no se asusten tanto. Y diles, por favor, que avancen. El pueblo en ese momento voltea y dice, ¿a dónde si hay pura agua? Dios les dijo, ojo, observa. Como en tiempo de pandemia Dios te dice, métete al mar. Pero era como el mar de Los Cabos. Yo la última vez que fui a Los Cabos nadie me dijo que ahí no se debe de meter uno. Y no vi bandera roja y me metí y casi me muero.
porque no se pueden, ahí no te puedes meter a nadar, te ahogas. El mar es muy traicionero. Imagínate el momento en el que el pueblo de Dios recibe la indicación: mantente firme. Ok, el enemigo está atrás, me quiere matar. Porque el pueblo de Israel no sabía que los egipcios querían volverlos a tomar y volvérselos a llevar. Bien tiernos, eran 600 contra 2 millones. Y el pueblo tenía miedo. Dices, ah, caray, es la psicología del ser humano. Eran 600 carros con sus respectivos soldaditos contra 2 millones de personas. Y se asustan. ¿Por qué nos trajo Dios a morir aquí? Es como el boxeador que toca la campana y se tira antes de que le peguen y se cuenta hasta 10 él solo y pierde. Es igual. Pero no solamente estaba el enemigo atrás, adelante había un océano interminable. Y evidentemente, como nacieron en Egipto, en el desierto no sabían nadar. Y Dios les dijo: dejen de hablar y caminen. Imagínate la escena. ¿Tú te hubieras metido? La Biblia nos resume en pocas palabras muchos lapsos de tiempo. Fue un caminen. Imagínate lo que se necesita mover a 2 millones de personas. No estás diciendo, los que estamos aquí, vamos para afuera. No. No hay micrófono. No hay proyector. A viva voz tienes que gritarle a 2 millones de personas: párense y métanse al agua. A eso el Señor se refiere con creer. Porque el Señor les dijo: da el paso en el abismo, te están persiguiendo. Da el paso en el abismo y si das el paso yo pongo el escalón. El religioso dice: ponme el escalón, Dios, y doy el paso. Eso no es fe, eso no es creer. El Señor les dijo: camínenle, mójense los piecitos. Y después que el pueblo se movió, analiza la Escritura, vive la Escritura, métete en la Escritura. Le dice a Moisés: extiende tu vara para que se abran las aguas. Pero era porque el pueblo ya se había movido. Si el pueblo hubiera dicho: Nel, no me meto, no sé nadar, no se hubiera abierto. El pueblo estaba como estamos el día de hoy, siendo perseguidos, y ahorita lo vas a entender. Con el enemigo dentro, porque el mismo pueblo decía: ¿para qué nos traen a matarnos aquí? Mejor nos regresamos para allá. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Atrás? ¿100 contra 1? ¿Un egipcio por cada 100 israelitas? Ahí estaba el enemigo. No. El enemigo estaba dentro del pueblo que vio todos los milagros. Oye, tú egipcio lleno de piojos, con sarna en la piel, se mueren tus vacas y las mías no. A mí no me pasa nada. Se mueren tus hijos y los míos no. Después de tantos milagros, el pueblo seguía sin creer. Y a la primerita que viene un problema, ¿para qué nos sacan? Nos hubieran dejado morir allá. Y el Señor les dice: cállense, dejen de parlotear tanto y crean y caminen. Porque estaban siendo perseguidos y el Señor los seguía entrenando. Amén. Ya sabes qué pasó. El mar se abre y Dios le dice a Moisés: no solamente me voy a glorificar con esto, voy a destruir a tus enemigos. Ustedes se van a salvar y los otros se van a ahogar. Pero tú y yo sabemos por qué el Señor hizo este milagro. Cuando el mar se cerró, los enemigos internos voltearon y dijeron: ahora sí, ¿cómo nos regresamos? El milagro de abrir el mar, los hijos de Dios lo sabemos, no era para impresionar al pueblo. Era porque Dios sabía que se querían regresar al lodo del que los había sacado. El Señor abrió el mar y después lo cerró para que no se regresaran. Y en el camino mató al enemigo para que dijeran: bueno, pues
historia concluida. Así como tú y yo cuando de repente nos queremos regresar a Egipto, nos queremos regresar a las viejas maneras de vivir, el Señor permite este tipo de persecuciones para que tú y yo entendamos que el camino es solamente para adelante. ¿Amén? Luego entonces, Pepe, por favor, el Señor nos avisa a través de toda la Escritura lo que nos va a pasar. Fíjate, te expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que te mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No te suena a un musulmán pensando que tiene derecho de matarte porque crees en Cristo? ¿A un musulmán estrellando un avión en una torre, matando a miles de personas porque cree que lo hace sirviendo a Dios? Y dice la Biblia, harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y nos seguimos extrañando de lo que nos está pasando. La que sigue, Dios nos ha avisado lo que íbamos a vivir. Y nos estamos quejando de algo que previamente nos avisó que nos iba a pasar. Hechos 16, 20 al 23 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es permitido recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles. Después de haberles azotado, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero a que los guardara. Mira, la estrategia de Satanás es muy sencilla. Primero, provoca dentro de la iglesia un rechazo interno. ¿Qué pasó con el pueblo al salir de Egipto, al llegar al mar, en el desierto? ¿Por qué nos sacaron de ahí? Para matarnos aquí. El enemigo atrás y un mar adelante. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos van a matar. O nos matan estos o nos ahogamos. ¿Qué hubo primero dentro del pueblo? Rechazo interno. El día de hoy, hasta las vacunas ya son tema de controversia en la iglesia. Pastor, ¿usted se va a vacunar? Yo les digo, ¿y si te digo que no te vacunas? ¿O si te digo que sí, no te vacunas? ¿Qué tiene que ver? ¿Me explicó? Hasta ese tipo de cosas causan controversia. Ya no digamos matrimonios entre homosexuales, ya no digamos diversos tipos de leyes como adopción para parejas de un mismo sexo de niños. Ya no digamos que la iglesia debe ser tolerante con este tipo de cosas porque está rezagada y no vive en la actualidad. Lo primero que pasa es un rechazo interno y después se nos dice que somos anticuados porque estamos rechazando la cultura actual. Me voy a poner un chip, no me voy a poner un chip, me voy a inyectar, no me voy a inyectar. Es la marca de la bestia, no es la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Amén. Pero quiero que observes algo. La siguiente, cachetón, por favor. Observe este diagrama. La ventana de Overton es una teoría que afirma que el ser humano es el único que quiere legalizar lo que es ilegal. Te lo repito. Necesitamos entender que Satanás quiere meter dentro del marco legal todas aquellas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Matrimonio entre personas del mismo sexo. En California estuvo a punto de legalizarse la pedofilia. Los homosexuales pueden adoptar. Baños únicos para todos los tipos de niños. Los niños pueden elegir su sexo. Pero ¿qué es lo que haces? En las iglesias no se pueden reunir durante la pandemia. Bueno, ya reúnanse, pero al 25%. Bueno, ya reúnanse al 25%, pero no pueden cantar alabanzas porque luego las partículas salen y te puedes contagiar. Pero ¿qué hacen para que no haya ningún problema y no digan que no es de Satanás? Lo legalizan. Lo convierten en ley. ¿Qué pasaba en los antiguos tiempos? A un cristiano se le consideraba un hereje o un brujo y se le quemaba vivo. La palabra de Dios no tenía acceso para todas las personas, o las personas no tenían acceso a la palabra de Dios, pero eran cosas legales. En China te meten a la cárcel 3 años
si te agarran como tú y yo estamos el día de hoy, reuniéndonos para platicar de la palabra de Dios? No creas que es una ocurrencia, es una ley que tiene un reglamento para aplicar. Puede haber muchas leyes, pero si no hay un reglamento cómo aplicarlo, no pasa nada. Por eso es el reglamento de tránsito, por eso es el reglamento de la policía, por eso es el reglamento de desarrollo urbano. Porque un diputado te puede decir, es delito sentarse con la pierna cruzada, pero si no hay un reglamento que diga, mira, tiene que estar sentado con el pie a 90 grados, y a 45, ¿me explico? Si no hay un reglamento que diga qué es y cómo se desarrolla el delito y cuál es la consecuencia o el castigo, no es posible aplicarlo. La primera estrategia de Satanás en este tiempo que se persigue a la iglesia, igual que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, todo tenía una ley. ¿Por qué dejaron libre al ladrón y crucificaron a Jesús? Porque una vez al año se liberaba a una persona por costumbre que era ley. ¿Vamos bien? ¿Qué pasó con Judas? Se acostumbraba por ley pagar con 30 monedas de plata por la vida de un esclavo. Por eso se pagaron 30 monedas de plata por la vida de Jesús. Era el pago por un esclavo, por la persona de menor calidad o capacidad que existía, por ley. La ley te decía qué animales sacrificar, cómo hacerle, cómo presentar un sacrificio, el color de los calzones del sacerdote para entrar al lugar santo. Todo estaba organizado en una ley. El día de hoy Satanás busca legalizar la ideología de género, la pedofilia, ya la marihuana, al rato todas las drogas, libertad de expresión. Internet te permite ver lo que tú quieras, por ley. Amén. Cuando Satanás provoca que los cambios que van contra la palabra de Dios se marquen en un marco jurídico, en ese momento los hijos de Dios nos vemos atados, entre comillas, de manos, porque las personas tienen que obedecer lo que dice la ley. ¿Va bien? ¿Qué pasa? Que después de que entra en el marco legal, la que sigue, por favor, viene la censura evangélica. Ya no se puede compartir el evangelio abiertamente. En China, en Medio Oriente y en muchos países se puede encarcelar y también matar a una persona que se descubra que comparte el evangelio. A las mujeres se les castra. En África se incendian vivos a aquellos que compartan o crean en Cristo, por ley. Hay momentos en donde las redes sociales tienen ciertos lineamientos e impedimentos para que tú compartas un mensaje en el que tú crees. Por ley. Primero lo meten al marco jurídico y después lo aplican tratando de limitar el que se comparta el evangelio. Amén. Y al terminar, cachetón, por favor, viene la persecución. Primero Satanás prepara el camino, como lo está haciendo ahora, en donde se te permite congregarte en California, pero sin cantarle a Dios, cuando lo más importante del congregarse es lo que le das tú a Dios. Fíjate cómo de una manera tan suave, tan sublime, el enemigo está provocando persecución sobre la iglesia de Dios. ¿Quién me puede decir a mí si le canto o no a mi Dios? Una autoridad que puede provocar que a los de la alabanza, el pastor no, nomás a los de la alabanza, se los lleven presos, como le pasó a Pablo, como le pasó a Silas, como le pasó a todos los que predicaban el evangelio. ¿Qué le pasó a Esteban? A pedradas. Por ley. ¿Qué le querían hacer a la prostituta que Jesús rescató? Apedrearla. ¿Y estaba o no en la ley?
por ley la podías apedrear. Cristo murió crucificado porque existía esa pena en la ley. Iglesia perseguida, igual que el día de hoy, igualito que el día de hoy. La última estrategia del enemigo, después de que te frena, después de que te confunde, después de que te divide, igual que al pueblo, ya los dejé libre, ahora persíguelos. Pero el enemigo no sabe que el pueblo de Dios entendemos que esa persecución es una bendición porque es un entrenamiento que nos provoca depender de Dios. Cuando el pueblo volteó y dijo, me matan o me ahogo, el pueblo tuvo que dar el primer paso, no Dios. Porque hubiera sido muy fácil, me voy a ahogar. ¿Tienes dudas? ¿No crees en mí? Espérame, abro el mar. ¿Ahora sí quieres caminar? ¿Y qué me garantiza que no se va a cerrar cuando vaya pasando? Dios le dijo a Moisés, diles que se callen y caminen. Diles que crean, que aquieten su miedo, que calmen su corazón, que salgan. Es que si se contagia, bueno, pues los que tienen hijos como los míos, que comen como si nos odiaran, tenemos que salir a trabajar. Punto. Si me contagio, pues Señor, estoy en tus manos. Hago lo que me toca, pero no lo puedo prevenir. Y curiosamente hay mucha gente que tiene meses encerrado y adentro se contagia, y muchos de los que estamos afuera, gracias a Dios, no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Depende de que le digamos al Señor, Señor, yo doy el paso porque sé que vas a abrir el mar. Yo doy el paso porque sé que vas a poner el escalón. Y hay muchos que todos los días lo vivimos. Amén. Aprender, entrenar a través de la persecución a depender solamente de Dios. Vamos terminando entonces, por favor. La estrategia del enemigo es divide y vencerás. A mí me cae tan gordo cada que alguien me pregunta, ¿y qué denominación cristiana eres? ¿Eres bautista? ¿Eres pentecostal? ¿Eres de los últimos días? ¿Eres evangélico? Soy de Cristo, punto. Nomás hay de esos. Soy centroamericano, del Salvador, nada más. No hay de otros. Es que los bautistas, sí, está bien, que se vistan como quieran, dentro del marco de Dios. Amén. ¿Qué busca el enemigo? Dividirnos desde adentro. ¿Cómo, por favor? La estrategia, el ministerio de Judas. Judas era amigo de Jesús. Judas vivió 3 años y medio viviendo 24 horas al día con Jesús. Nadie pasa 24 horas al día ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus papás. Es más, no es sano eso. No se puede, no se debe. Los apóstoles sí vivieron 3 años y medio, 24 horas con Jesús. Pero ¿de dónde vino el problema? ¿De afuera? ¿Alguien de afuera entregó a Jesús? ¿Alguien de afuera les enseñó quién era Jesús? Si Jesús cuando quería se les escapaba. A Jesús lo agarraron cuando Él quiso. Punto. ¿Mataron a Jesús? No. Dice la Biblia que mi Dios entregó el Espíritu cuando Él quiso, cuando el propósito se cumplió. Ni siquiera lo pudieron matar. Así de sencillo. ¿De dónde vino? Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, dice el libro de los Hechos, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que fue la guía para que prendieran a Jesús, porque habitó entre nosotros y se planeó que de adentro viniera la división. Ese es el ministerio de Judas. La iglesia no nos ponemos de acuerdo. Hay iglesias que se pelean hasta por el tipo de vino o de jugo de uva o de lo que sea que se entrega en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Que si es pampita, pan sin levadura, pan con levadura, bolillos.
¿Qué importa, insisto, que Adán sea de chapopote, de polvo, de arena o de... A ver, ¿qué? Lo que importa es lo que Dios nos quiere enseñar a través de. Y Dios nos está enseñando el día de hoy que no se puede evitar que haya incitaciones al pecado. Pero pobre de aquel que haga pecar a otro. Ojo, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. Pero pobre de aquel hijo o hija de Dios por quien venga el tropiezo. El Señor sabe que la gente se... Pero pobre de aquel que provoque que alguien tropiece dentro de la iglesia. La división viene de adentro de la iglesia. Dice la Biblia que después del milenio, imagínate, viene la venida de Cristo. Después, 7 años de tribulación. Después, como igual, Israel en el desierto viendo milagros y todo. Después del rapto, después de la tribulación, después de 1000 años de gobierno de Cristo aquí en la tierra, sueltan a Satanás y todavía hay muchos que van a negar al Señor. No puede ser. A ver, una vida, rapto, tribulación, milenio, y después va a haber quién, sí, igualito que en el desierto. ¿Para qué me sacaron de allá si yo estaba tan a gusto? Me quiero regresar. Señor, ábreme el mar otra vez. ¿Dónde se le apachurra aquí para que se vuelva a abrir? Moisés, préstame tu vara para volverle a pegar al agua y que se vuelva a abrir otra vez. Que me quiero regresar. Esa es la naturaleza humana. Viene de adentro, no viene de afuera. ¿No se pararon unos egipcios con un micrófono y les dijeron, oigan, ¿para qué los sacaron? ¿Para que los matemos? Somos 600 contra 2 millones. No, dentro del pueblo vino la división. Dentro del mismo grupo de apóstoles vino el que traicionó. Lo que se vivió en el Éxodo hace miles de años, hace más de 3000 años, se vivió después hace más de 2000 años. Y en este tiempo que viene el Señor, que estamos siendo perseguidos, la traición viene de dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Y tú y yo no estamos entendiendo que pobre de aquel que sirva de tropezadero. Un pastor que adultera, un cristiano que roba, alguien que miente, alguien que daña, uno que deshonra a sus padres. Pobre de aquel, porque después vienen y dicen, ¿esos son los cristianos? No quiere decir que caigamos en manipulación, ¿eh? A mí ha habido gente que me dice, ¿no me das lo que yo te digo? ¿No estás de acuerdo con mi criterio? ¿Y esos son los cristianos? No quiero saber nada. No, mi hijo, si me vas a utilizar para manipularme, ahí sí no. Porque mientras yo esté bien con mi Dios, lo que diga otra persona, no pasa nada. Pero cuando el error no cacha con lo que Dios dice, no sincroniza, y otra persona lo ve y dice, yo no quiero conocer a ese Dios, porque si así es tu Dios, yo no quiero nada con él. ¿Un matrimonio como el tuyo? No, gracias. ¿Así son los matrimonios cristianos? Donde la mujer manipula, manda, controla. No. Ese no es el matrimonio que Dios manda, pero es el que nosotros enseñamos. Y la gente no cree lo que decimos. Las personas creen lo que ven en nosotros. Amén. Pobre de aquel que sea tropezadero. ¿A qué sigue, por favor, cachetón? ¿Cuál es la mejor defensa para la persecución? Dice la Escritura en Primera de Pedro, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. ¿Cuál es la solución? Una conciencia tranquila. ¿Qué pasó con Judas cuando vio lo que había hecho? Se ahorcó.
¿Por qué? Porque la conciencia al final lo traicionó. Amén. En tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, con tus hijos, en tu trabajo, aplica para lo mismo. Exactamente para lo mismo. Incluso si tienes toda la razón para renunciar, para abandonar, para dejar, para correr, el Señor te dice, no lo hagas, mantente, no te regreses o no entres de nuevo a Egipto. No hay divorcio para Dios, no hay separación para Dios, no hay adulterio para Dios, no hay homosexualidad para Dios, no hay caminos cortos o atajos para Dios. Y cuando tú le crees a Dios y dices, para atrás ni para agarrar vuelo, voy para adelante aunque no sepa nadar, doy el paso aunque no vea el escalón, porque mi Dios en la Escritura dice, da el paso, yo lo doy. Y creo no solamente que lo tengo que dar, creo que el Señor va a poner el escalón o va a abrir el mar. Abrirá nuevos caminos. Amén. Terminamos entonces, por favor. El método Gamaliel, recuérdalo siempre. Lo que es de Dios permanecerá. El agua se mantuvo abierta, ¿verdad? El océano se abrió, no se cerró, porque era de Dios. Se cerró cuando Dios dijo que se iba a cerrar. Se abrió cuando Dios dijo que se iba a abrir. Ese es el punto. Lo que es de Dios permanece. Pepe. Por tanto, si tu ojo derecho, ¿por qué dice ojo? ¿Por qué dice mano? ¿Por qué dice córtalo? No es que te lo saques, por favor. Qué brutalidad sería que en estos tiempos hubiese un cristiano que por haber visto algo que no debía o haber hecho algo que no hiciera, sacar un ojo, se cortar una mano. Esto es espiritual. Porque el ojo, la mano es parte del cuerpo de Cristo. Hay algunos que somos ojos, hay otros que somos manos, hay otros que son intestino, pero pues Dios también los puso, ¿va? Hay algunos como la cosa esta, ¿cómo se llama? Que te quitan, no pasa nada. La vesícula, ¿de qué sirve? Nada. Se la quitan y no pasa nada. Evidentemente sirve para guardar cosas, pero si te la quitan, no pasa nada. Puedes vivir. Con un pedacito de hígado que se regenera, puedes vivir. Con un riñón, puedes vivir. Pero el mismo cuerpo dice, el cuerpo de Cristo, es mejor que saques un ojo si vas a ser ocasión de pecar. El cuerpo de Cristo no puede, la iglesia no puede permitirse provocar que alguien se aleje de Cristo por mal testimonio. No podemos ser Judas. No podemos llevar el ministerio de Judas. ¿Qué habrán pensado los que conocían a Judas que lo vieron con Jesús cuando lo vieron colgado? ¿Y ese es el Dios al que seguías? ¿No entendieron que se cumplió la voluntad de Dios a través de la vida de Judas? Que a través de David lo había mencionado, que Judas tiene un propósito en la película por la cual participó. No, ellos vieron a un hombre colgado y dijeron, ¿qué pensó aquella mujer que Pedro dijo, yo no lo conocía? ¿Qué pensó aquella madre que le mataron a su hijo cuando buscaban a Jesús? Cuando Jesús tenía menos de 3 años. ¿Qué pensaron aquellos enfermos cuando Jesús sanaba gente? Que decían otro y sanaba, otro y sanaba. Ya me toca a mí, y Jesús les decía, ni uno más. ¿Nos hemos puesto a pensar eso? Lean la escritura. Y Jesús dijo, ni uno más. Y se fue. Y los que seguían, ya me tocaba a mí y a mí no me quiso sanar. ¿Qué pensó Juan el Bautista antes de que le cortaran la cabeza? ¿Por qué le preguntó a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Por qué dudó? No sigamos el ministerio de Judas dentro de la iglesia. Porque por si nuestra culpa alguien se separa de Dios, dice la Biblia, por favor, ¿podrá alguien esconderse? Dice el profeta.
donde yo no pueda verlo, dice Dios. Mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte a los cabezones. Yo estoy en contra de los profetas que hablan con dulzura y luego afirman que ya han hablado. Pastores, ministros, cristianos que conocemos la palabra pero que no la vivimos, dice el Señor, estoy en contra de. Porque la verdad es que la única iglesia que ilumina es la que arde en obediencia a Cristo. Que dice, Señor, estoy en el desierto, me dices que me meta, no sé nadar, tú me dices que me meta, aunque me ahogue, me meto. Porque tú me lo dices y tu buena voluntad es agradable y perfecta para mi vida. Me dices que dé el paso y no veo el escalón, yo de todos modos lo doy, porque creo en ti. Diezmo, dice la Biblia, y veré cómo las ventanas de los cielos se abren. No estoy dudando, yo diezmo porque sé que se van a abrir. No a ver si pega, es porque estoy seguro, porque Dios me lo promete. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley ni de día ni de noche, para que hagas conforme en él está escrito. Y todo lo que hagas te saldrá y tus días serán alargados. ¿Cómo le contestaba Cristo en el desierto a Satanás? A cada prueba, con escritura. Escrito está. Escrito está. Esfuérzate y sé muy valiente. Así dice. Da el paso. Métete al agua. El Señor va a abrir el mar. ¿Te están persiguiendo? Sí. Al rato nos van a querer limitar a hacer cualquiera de estas cosas. Pues bueno, el día que nos prohíban evangelizar en las calles, lo vamos a seguir haciendo y con gusto vamos a ir a la cárcel. Punto. Y con gusto vamos a ir. El día que nos prohíban cantar aquí, que vengan y nos cierren, pues vamos a cantar y nos van a venir a cerrar. Y vamos a ir a pagar la multa y vamos a volver a abrir, nos van a volver a cerrar. Y luego nos vamos a cambiar a otro lado en lo que nos encuentran. Porque la ley no dice que les avisemos dónde estamos, ¿verdad? Soy abogado, lagunas de la ley. Vale. Terminamos. Hay de aquel hombre o mujer por quien venga él tropiezo. Hay de aquel que se queje y diga, ¿para qué me sacaste, Señor? ¿Cuántas personas tristemente yo he escuchado? Antes de conocer a Cristo me iba muy bien. Desde que recibí a Cristo y lo sigo, puros problemas. Muchos. No solo lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Pero el Señor dice, avanza, marcha, estás cosechando porque vas a sembrar después. Estás siendo examinado, pero si pasas, si te mantienes, vas a pasar. Y tu recompensa es una vida eterna donde no habrá miedo, temor, hambre, frío, ni trabajo. El chiste es aguantar, mantenerse, seguir hacia adelante en el desierto. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Tú puedes levantar tu mano si el día de hoy vas a entregar tu diezmo, tu ofrenda. El cachetón que está cómodamente sentado se va a levantar a repartir los sobres. Es su ministerio el día de hoy. Otro más. Tú puedes decidir el día de hoy hacia dónde vas. Hacia adelante o si quieres regresar. Pero principalmente debes de decidir si vas a ser parte del problema o parte de la solución. Imagínate que tú como madre el día de hoy decides separarte, divorciarte. Incluso cuando la misma escritura tú la tomas para poder justificarte. Estás siendo piedra de tropiezo porque tu hija o tu hijo, cuando tengan un problema y tú les digas, aguanta, no te separes, te van a decir, tú lo hiciste, ¿por qué a mí me dices que no? ¿Por qué como padres regañamos a nuestros hijos por mentir? Y cuando llega alguien a buscarnos a casa, lo mandamos a él a decir, dile que no estoy.
no seamos piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo. Porque hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Hoy te damos gracias, Señor, porque provees abundantemente más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos. Por eso, Señor, hoy con acción de gracias entregamos estos diezmos, ofrendas y primicias. Porque hay personas que acostumbran o acostumbramos que lo primero de algo nuevo que el Señor nos ha regalado también se lo entregamos a Él. Gracias, Padre, porque nos alimentas, todo viene de ti, no es por nuestras habilidades, es por tu misericordia. Hoy quiero que me veas como un dador alegre, Señor, que con gusto viene a entregar el 10% o más de lo que mi Dios me da, porque el restante me lo deja para que yo siga viendo su mano en mi vida. Hoy te agradecemos, Señor, y entregamos este diezmo porque sabemos que la iglesia necesita de tus recursos, Señor. Y te pedimos que nos des sabiduría para administrar lo demás. En el nombre de Jesús. Podemos pasar.